Antes de que abras los ojos completamente a este día, antes de que los números vuelvan a tu mente y la presión de lo que falta intente definir cómo vas a sentirte esta mañana, detente. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra tiene hoy un milagro financiero con la dirección de tu hogar escrita en él. Antes de comenzar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: Dios envía hoy un milagro financiero a mi hogar. Padre amado, en el nombre de Jesús venimos delante de ti esta mañana desde el lugar más honesto que existe. No desde la abundancia que todavía no llegó. No desde la victoria financiera que declaramos y que creemos con fe pero que todavía no tiene manifestación completa en los números de nuestra cuenta. Venimos desde donde estamos realmente. Con las deudas que existen. Con las facturas que vencen. Con los recursos que no alcanzan para cubrir todo lo que necesita ser cubierto. Con la presión que eso genera en el corazón, en las relaciones y en la capacidad de pensar con claridad sobre el futuro. Y desde ese lugar real y honesto declaramos algo que no depende de la situación que vemos sino del Dios en quien creemos. Hoy no faltará nada porque el Jehová Jireh que provee está enviando un milagro financiero a este hogar. Señor, el Salmo 91 que declaramos sobre nuestra vida esta mañana es una promesa de cobertura total. Y esa cobertura total incluye el área financiera aunque el Salmo no la mencione explícitamente. Porque el Dios que prometió que no nos sobrevendría mal, que envió sus ángeles para guardarnos en todos nuestros caminos y que prometió estar con nosotros en la angustia. Ese Dios no puede prometer esa cobertura mientras observa indiferente la necesidad financiera que genera angustia real en la vida de sus hijos. La promesa del Salmo 91 es de cobertura completa. Y la cobertura completa del Omnipotente incluye la provisión para las necesidades de sus hijos con la misma certeza con que incluye la protección de sus cuerpos y la guardia de sus caminos. Padre Celestial, que esta oración de hoy no sea solamente otra declaración de fe sobre las finanzas que se hace con las palabras correctas pero sin la convicción profunda que las palabras requieren para producir el efecto que producen cuando son declaradas desde un corazón genuinamente rendido al Señor. Que sea en cambio un momento de encuentro real con el Dios que tiene en sus manos la situación financiera de cada persona que está escuchando. Un momento donde la fe que a veces se siente frágil sea renovada sobrenatural por el Espíritu Santo que puede producir en el interior lo que ningún argumento teológico externo puede producir por sí solo. Y un momento donde la certeza de que el milagro financiero está en camino sea tan real que cambie la atmósfera del hogar antes de que llegue la manifestación visible. Que la provisión que el Señor envía hoy no llegue a un hogar lleno de dudas sino a un hogar preparado por la fe para recibirla. Que esta oración prepare el terreno del corazón de la misma manera que la lluvia prepara la tierra antes de que la semilla sea sembrada. Que cuando el milagro financiero llegue, y llegará porque el Señor que lo prometió es fiel y lo que prometió lo cumple siempre, encuentre un corazón que ya lo esperaba con la certeza del que conoce el carácter del Dios que no abandona a sus hijos en la necesidad. Señor, oramos ahora con una autoridad profética específica sobre el milagro financiero que Dios está enviando a cada hogar representado en esta oración. Declaramos que el Jehová Jireh que proveyó para Abraham en el monte Moría cuando la situación parecía completamente sin salida es el mismo Jehová Jireh que conoce exactamente la situación financiera de cada hogar que está clamando a Él esta mañana. No hay ningún detalle de la situación que te sea desconocido, Padre. Sabes el monto exacto de cada deuda. Conoces la fecha exacta en que cada obligación financiera vence.
ves la distancia exacta entre los recursos disponibles y las necesidades que esos recursos no alcanzan a cubrir. Y con ese conocimiento perfecto de la situación, el Dios que provee no observa desde la distancia con indiferencia. Actúa. Con la misma precisión con que conoce la necesidad, actúa para proveer la solución en el tiempo que su sabiduría perfecta determina como el momento correcto. Padre amado, declaramos apertura de canales de provisión sobre los hogares que necesitan el milagro financiero urgente. Los canales que el enemigo intentó bloquear con principados y potestades de escasez que operan en el mundo espiritual para mantener a los hijos de Dios en ciclos de necesidad interminable. En el nombre de Jesús rompemos todo bloqueo espiritual sobre el flujo de provisión hacia cada hogar que está representado en esta oración. Toda atadura de pobreza generacional queda rota. Todo espíritu de escasez que operó en las líneas familiares durante generaciones queda expulsado. Toda barrera invisible que separó la provisión de Dios del Hijo de Dios que la necesita queda removida ahora mismo por la autoridad de la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiar no solamente los pecados sino también los efectos espirituales de generaciones de decisiones que abrieron puertas a la escasez donde debía haber abundancia. Que los canales de provisión que el Señor abre sean canales inesperados que solamente puedan ser atribuidos a su intervención sobrenatural. No solamente los canales conocidos de ingreso que ya existen, aunque oramos también para que esos sean multiplicados, sino los canales nuevos que nadie anticipaba. La llamada que llega de donde no se esperaba. La oportunidad de ingreso que aparece sin que fuera buscada. El recurso que llega de una fuente que nunca había sido fuente de provisión antes. La idea creativa que el Espíritu Santo deposita en la mente de sus hijos y que se convierte en una fuente de generación de ingresos que transforma la situación financiera del hogar de manera sostenible y no solamente temporal. En el nombre de Jesús declaramos que el milagro financiero que fue pedido en esta oración fue recibido en el cielo en el momento en que fue pedido y que está siendo enviado hacia cada hogar con la precisión del Dios que conoce exactamente cuándo, cómo y a través de qué canal debe llegar para producir el mayor impacto y la mayor glorificación de su nombre. Que la manifestación de ese milagro sea evidente antes de que este día termine o en los días inmediatos que siguen. Que llegue de maneras que produzcan gratitud inmediata y testimonio espontáneo, porque la huella del milagro de Dios es inconfundible para el corazón que aprendió a reconocerla. Padre Celestial, oramos específicamente por las necesidades financieras más urgentes que cada hogar enfrenta en este momento. La deuda que vence esta semana y que no tiene cobertura visible con los recursos actualmente disponibles. Señor, declaramos que esa deuda tiene una solución que tú ya preparaste. Que el recurso que la cubrirá está siendo enviado a través del canal que tú determinaste antes de que la deuda existiera. Que llegará antes de que las consecuencias de no cubrirla se materialicen, porque el Dios que conoce los tiempos perfectos sabe exactamente cuándo debe llegar la provisión para que sea en el momento correcto y no ni antes ni después del tiempo que produce el efecto que su sabiduría determinó. La necesidad del hogar que parece básica pero que en este momento la situación financiera no permite cubrir con la facilidad que debería ser posible. El alimento. El pago de servicios básicos. El arriendo o la hipoteca. La medicina que el familiar necesita. La ropa que los hijos requieren. Para todas esas necesidades concretas y cotidianas declaramos que el Dios que alimentó al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años con maná que caía del cielo cada mañana sin que nadie lo plantara ni lo cosechara,
tiene el poder de proveer para las necesidades básicas de sus hijos de maneras que trasciendan los canales convencionales cuando esos canales no son suficientes. La deuda acumulada que se convirtió en montaña que parece imposible de mover. Que no llegó en un día sino que se acumuló durante una temporada de crisis extendida donde los ingresos se redujeron, los gastos no se dieron y la diferencia fue siendo cubierta con crédito que produjo más deuda. Para esa montaña de deuda acumulada declaramos la misma autoridad que Jesús describió cuando dijo que si alguien le dijera a esta montaña quítate y échate en el mar y no dudara en su corazón sino creyera, lo que dijera le sería hecho. Que la montaña de deuda que ha estado aplastando el hogar comience a moverse hoy por la autoridad de la fe declarada en el nombre de Jesús y por la intervención del Dios que puede reducir, reestructurar, negociar y resolver deudas de maneras que ningún asesor financiero humano podría garantizar. En el nombre de Jesús declaramos que cada necesidad financiera específica que fue traída en el corazón de cada persona que está orando esta mañana es conocida por Dios con una precisión que supera el nivel de detalle con que la conoce quien la vive. Que para cada necesidad específica hay una solución específica que el Señor ya preparó. Que esas soluciones están siendo enviadas ahora mismo a través de los canales que el Dios del Salmo 91 determinó utilizar. Y que la manifestación de esas soluciones llegará en el tiempo perfecto que su sabiduría determinó para producir el mayor bien en la vida de cada familia que confió en Él esta mañana. Padre amado, oramos ahora por la mentalidad financiera que el Espíritu Santo quiere establecer en el corazón de sus hijos. Porque el milagro financiero que Dios envía no solamente transforma las circunstancias externas, también transforma el interior del ser humano que lo recibe cuando ese ser humano está dispuesto a que la transformación sea completa. Y una de las transformaciones más importantes que puede ocurrir en el área financiera de la vida de un hijo de Dios es la transformación de la mentalidad de escasez a la mentalidad de administrador fiel del reino. Porque la mentalidad de escasez recibe la provisión de Dios con la atención del que siempre espera que se acabe. La mentalidad del administrador fiel del reino recibe la provisión de Dios con la gratitud del que sabe que el dueño de los recursos es el Señor y que su responsabilidad es administrar con integridad lo que le fue confiado. Señor, que el milagro financiero que estamos declarando hoy sea recibido en el contexto de esa transformación de mentalidad. Que quienes lo reciban con la conciencia de que el Dios que proveyó hoy proveerá también mañana con la misma fidelidad. Que esa certeza produzca generosidad en lugar de acaparamiento. Que produzca diezmo fiel como acto de reconocimiento de que el Señor es el proveedor principal. Que produzca ofrendas como expresión de gratitud y de fe en que lo dado al reino regresa multiplicado. Y que produzca una administración diaria de los recursos con la sabiduría que viene de reconocer que cada peso que pasa por las manos de un hijo de Dios es en realidad un recurso del reino que debe ser manejado con la integridad que merece quien lo proveyó. Que la creatividad financiera del Espíritu Santo sea activada en la vida de los que reciben esta oración. Ideas de negocios que todavía no fueron exploradas. Habilidades que fueron subestimadas pero que el mercado valora. Conexiones que produzcan oportunidades de ingreso que no estaban en el radar. Soluciones creativas para situaciones financieras que parecían sin salida y que el pensamiento ansioso no pudo encontrar porque la ansiedad cierra la mente a las posibilidades que la paz mantiene abiertas. Que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, sea derramado sobre cada mente que se abre a recibirlo con la disposición de actuar sobre lo que recibe. En el nombre de Jesús declaramos transformación de mentalidad financiera sobre cada hogar que recibe esta oración.
Que la mentalidad de escasez que fue formada por años de experiencia de carencia sea reemplazada por la mentalidad de abundancia que viene de conocer al Dios que es dueño del oro y de la plata y de los ganados en 1000 colinas. Que esa transformación sea permanente y no solamente emocional del momento. Que produzca cambios concretos en los hábitos financieros, en las decisiones económicas cotidianas y en la relación con el dinero, que refleje la perspectiva del reino de Dios en lugar de la perspectiva del miedo y de la escasez que el mundo natural produce. Señor, cubrimos el hogar específico de cada persona que está orando en este momento con la promesa de provisión sobrenatural. El hogar no es solamente una dirección física. Es el espacio donde la familia vive, donde los hijos crecen, donde las relaciones se forman y donde la presencia de Dios debería ser la atmósfera más perceptible de todas las que habitan en ese espacio. Y cuando la presión financiera es intensa, esa atmósfera de la presencia de Dios es la primera que el enemigo intenta reemplazar con la atmósfera de la tensión, del miedo y de los conflictos que la escasez genera entre personas que se aman pero que bajo la presión de las necesidades no cubiertas a veces se expresan de maneras que dañan lo más valioso que tienen. Padre amado, cubrimos cada hogar en dificultad financiera con la paz del Salmo 91 que promete que ningún mal tocará la morada del que habita bajo la sombra del Altísimo. Que esa promesa sea experimentada de manera concreta en la atmósfera de cada hogar. Que la tensión que la presión financiera genera entre los miembros de la familia sea aliviada hoy por la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Que las conversaciones sobre dinero que normalmente producen conflictos sean hoy conversaciones de fe donde los miembros de la familia se unen en la confianza en el Dios que provee en lugar de dividirse en el miedo al futuro que la situación podría producir. Que los hijos que viven en un hogar con presión financiera sean protegidos del impacto emocional de esa presión. Que la estabilidad que necesitan en su desarrollo no sea sacudida por los vientos de la crisis económica familiar, sino que sea provista sobrenaturalmente por la paz de Dios que puede cubrir un hogar de maneras que ninguna situación económica puede interrumpir cuando los padres deciden declarar el Salmo 91 sobre su hogar y confiar en el Dios del Omnipotente para la provisión que no tienen en sus propias manos. Que los ángeles del Señor que el Salmo 91 asigna a todos los caminos de sus hijos sean enviados hoy también a los caminos financieros de cada hogar que se cubre con esta oración. Que esos ángeles poderosos y obedientes a la palabra del Señor abran puertas de provisión, cierren puertas de pérdida innecesaria. Preparen conexiones divinas que produzcan oportunidades de ingreso y custodien los recursos que lleguen para que sean administrados con la sabiduría que produce la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaramos que el hogar que fue cubierto con el Salmo 91 en esta oración es un hogar donde hoy no faltará nada. No porque los números sean perfectos todavía, sino porque el Dios que prometió no faltó nunca a ninguna de sus promesas está enviando hoy su provisión a ese hogar de maneras que serán evidentes antes de que el sol se ponga. Que esa declaración sea recibida con fe. Que la fe que la recibe la posicione para ver la manifestación. Y que la manifestación cuando llegue confirme que el Dios del Salmo 91 es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos y que su provisión no tiene fecha de vencimiento. Padre Celestial, declaramos proféticamente sobre las fuentes de ingreso de cada hogar que está recibiendo esta oración. Que el trabajo que existe sea bendecido con una efectividad que supere los resultados normales. Que el esfuerzo honesto sea recompensado con una generosidad que solamente puede venir de la mano de Dios que multiplica el fruto del trabajo de sus hijos cuando sus hijos trabajan como si lo hicieran para el Señor y no para los hombres.
Que las evaluaciones de desempeño traigan reconocimientos. Que las negociaciones de salario produzcan aumentos. Que los clientes que se necesitan lleguen. Que los contratos que se necesitan firmar sean firmados. Que los proyectos que necesitan avanzar encuentren en estos días el impulso que los lleve al siguiente nivel de desarrollo y de generación de ingresos. Para los que están en búsqueda de empleo declaramos que el trabajo correcto está siendo preparado en el invisible por la mano de Dios que conoce exactamente qué posición, en qué empresa y con qué condiciones sería el lugar correcto para que sus hijos puedan desarrollar sus capacidades, proveer para sus familias y servir al reino desde su área de influencia. Que esa posición que el Señor está preparando sea materializada en una oferta concreta que llegue pronto. Que las puertas de los procesos de selección que necesitan abrirse se abran. Que el favor de Dios sea el diferencial sobrenatural que hace que quien lo tiene sea seleccionado donde humanamente la competencia debería haber favorecido a otro. Para los emprendedores y empresarios que están en momentos difíciles de sus negocios declaramos que el Señor envía hoy la dirección estratégica que necesitan para atravesar esta temporada sin colapsar. Que el flujo de caja que está comprometido encuentre alivio a través de nuevos ingresos, de acuerdos favorables con proveedores y clientes y de ideas innovadoras que el Espíritu Santo deposita en la mente de quien se rinde a su guía. Que los negocios que fueron fundados sobre principios del reino de Dios y que están en dificultad no sean destruidos por esta temporada sino fortalecidos por ella de maneras que produzcan una solidez mayor a la salida que la que tenían a la entrada. En el nombre de Jesús declaramos que las fuentes de ingreso de cada hogar que habita bajo la sombra del Altísimo son fuentes bendecidas, protegidas y multiplicadas por la mano del Dios del Salmo 91 que prometió no dejar desamparado al justo ni a su descendencia buscando pan. Que esa promesa sea la experiencia de cada hogar que la reclama con fe genuina esta mañana. Y que los testimonios de provisión sobrenatural que emerjan de esta temporada sean compartidos con amplitud para que la gloria del Jehová Jireh sea proclamada en cada lugar donde sus hijos experimentaron que el Dios que prometió no faltó. Padre amado, oramos con gratitud anticipada por el milagro financiero que estamos declarando hoy sobre cada hogar. La gratitud anticipada es uno de los actos de fe más poderosos que un hijo de Dios puede ejercer. Es la decisión de agradecer antes de ver, de celebrar la provisión antes de que llegue, de hablar del milagro en pasado profético antes de que sea un hecho consumado en el tiempo natural. Y esa actitud de gratitud anticipada no es ingenuidad espiritual. Es la fe madura del que conoce al Dios en quien confía con suficiente profundidad como para estar seguro de que lo que prometió lo cumplirá aunque todavía no haya evidencia visible de que el proceso de cumplimiento está en marcha. Señor, gracias porque el milagro financiero que declaramos hoy sobre cada hogar fue recibido en el cielo en el momento en que fue pedido. Gracias porque los ángeles que fueron enviados en respuesta a esta oración están activos en el invisible trabajando en los procesos que producirán la manifestación visible de la provisión en el tiempo perfecto. Gracias porque el Jehová Jireh que proveyó en el pasado está proveyendo en el presente y proveerá en el futuro con la misma fidelidad que ha caracterizado cada uno de sus actos desde la creación hasta este momento. Gracias porque ningún hogar que confió en ti con genuinidad fue abandonado en su necesidad y porque el nuestro tampoco lo será. Gracias porque esta mañana elegimos comenzar el día desde la gratitud y no desde la queja. Desde la fe y no desde el miedo. Desde la certeza de tu provisión y no desde la angustia de lo que todavía no llegó.
Y gracias porque esa elección ya es en sí misma una victoria sobre el espíritu de escasez que intenta definir nuestra realidad por lo que falta en lugar de por lo que tú prometiste enviar. Que esta actitud de gratitud anticipada sea el estado desde el cual recibamos todo lo que tú tienes preparado para este hogar en este día y en los días que vienen. En el nombre de Jesús declaramos con gratitud anticipada y con la fe plena del Salmo 91 que hoy no faltará nada en el hogar que habita bajo la sombra del Omnipotente. Que la provisión llegará. Que el milagro financiero será evidente. Que la gloria será del Señor. Y que el testimonio de lo que Dios hizo en esta temporada de necesidad será el argumento más poderoso disponible para convencer a otros de que el Jehová Jireh del Salmo 91 es real. Está activo y que la promesa de que no sobrevendrá mal sobre el que en él habita incluye la promesa de que ninguna necesidad genuina quedará sin provisión en la vida de sus hijos que confían completamente en su carácter fiel. Señor, al cerrar esta oración del Salmo 91 por el milagro financiero del hogar hacemos la declaración profética final que sellamos con la sangre de Cristo y con la autoridad del nombre de Jesús. Declaramos que este hogar es un hogar de provisión sobrenatural. No de abundancia sin esfuerzo sino de la provisión fiel del Dios que bendice el trabajo honesto, que multiplica las semillas sembradas en fe y que abre puertas de oportunidad que ningún esfuerzo humano solo podría abrir. Declaramos que las ventanas del cielo están abiertas sobre este hogar. Que el devorador está reprendido en el nombre de Jesús y que lo que fue sembrado en lágrimas y en fe será cosechado en alegría y en abundancia en el tiempo perfecto de Dios. Declaramos que la cadena de escasez generacional queda rota hoy sobre cada hogar que recibió esta oración. Que una nueva herencia financiera comienza desde este momento. Que los hijos de quienes oraron esta mañana crecerán en un ambiente de provisión sobrenatural que los formará con una fe en el Dios que provee que será su recurso más valioso en las temporadas difíciles de sus propias vidas. Que el legado financiero que dejaremos a la siguiente generación no sea solamente bienes materiales sino la convicción de que el Jehová Jireh del Salmo 91 es real. Es fiel y provee para los que en él habitan con la misma consistencia con que el sol sale cada mañana. Que hoy no falte nada. Que el milagro financiero llegue. Que la provisión de Dios sea evidente en los detalles más concretos y más cotidianos de este día. Y que al final de este día cada persona que declaró esta oración pueda señalar al menos una evidencia concreta de que el Dios del Salmo 91 envió su provisión a su hogar con la precisión y el amor del Padre que nunca olvida las necesidades de sus hijos y que provee para ellas con una generosidad que supera todo lo que sus hijos pidieron o pensaron. Gracias Padre porque eres Jehová Jireh. El Señor que provee. El Señor que vio la necesidad antes de que fuera necesidad. El Señor que preparó la provisión antes de que el recurso se agotara. Y el Señor que envía esa provisión en el tiempo perfecto al hogar correcto para que la gloria sea suya y no de ninguna circunstancia favorable que el orgullo humano pudiera atribuirse. Si recibes esta palabra para tu vida y para tu hogar, escribe en los comentarios. Dios envía hoy un milagro financiero a mi hogar. Y suscríbete al canal para continuar comenzando cada día declarando la provisión sobrenatural de Dios sobre tu hogar. Que hoy no falte nada. Que el milagro financiero sea evidente. Que la gloria sea del Señor. Y que el testimonio de lo que Dios hizo sea compartido con amplitud para que otros también crean que el Jehová Jireh del Salmo 91 no falla con sus hijos. Amén.